En Ecuador se están viviendo días muy duros. Se han visto tanquetas militares en la capital, Quito, y el gobierno se trasladó de esta a otra ciudad por miedo a los disturbios. Eso poco después de declarar el estado de excepción. Las comunidades indígenas, por su parte, también han declarado un estado de excepción en contraposición al del gobierno y han marchado hacia la capital para unirse a las protestas. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del Estado están yendo a más. Hay cientos de detenciones, decenas de heridos y también se cuentan muertos. Hay más de 400 personas presas, hay un montón de desaparecidos. En el juzgado igual es todo un desastre, audiencias con 50 personas a la vez cuando fueron detenidas en diferentes lugares y por diferentes cosas, y no les dan derecho a comunicarse con sus familias ni con abogados. Es todo un desastre. Es simplemente como si fuera una dictadura. De la noche a la mañana se sacó la máscara y resultó que estábamos en una dictadura y no teníamos ni idea. Llegan imágenes y vídeos durísimos. En este, las fuerzas policiales acorralan a 3 jóvenes hasta hacerlos caer del puente. Uno de ellos ha muerto. ¿Qué está pasando en Ecuador? Básicamente, estas protestas en Ecuador han estallado en contra del llamado paquetazo. Elo, joven ecuatoriana de Quito, nos cuenta de qué va esto. No hay un líder de todo esto, es un montón de personas y un montón de grupos que están en contra de una cosa específica, que es el FMI y las medidas que está tomando dentro del país. A principios de este mes, el gobierno firmó un nuevo paquete de reformas, de ahí lo de paquetazo, con el FMI y otros organismos internacionales. Todo el mundo sabe cómo funciona esto. Ecuador recibe una cantidad de dinero de estas instituciones y a cambio debe aplicar un conjunto de medidas económicas, aparte de devolver el dinero con los intereses correspondientes, claro. En este caso, la cantidad total del préstamo es de 10.200 millones de dólares, a un interés de en torno al 5%. El organismo internacional que más dinero ha prestado es el famoso FMI. El FMI, Fondo Monetario Internacional, es muy conocido en Latinoamérica. Su mala fama le precede. Bueno, en general todos creemos que el FMI es eso, es el chulquero y el sicario del mundo en general a la final. Estamos todos en contra del FMI en general. No nos beneficia en lo absoluto. Respecto a las condiciones, las que más han molestado a la sociedad ecuatoriana han sido: 1. El fin del subsidio a los combustibles que existía desde hacía más de 40 años, lo que ha hecho encarecer muchísimo el precio de la gasolina y el diésel y, en consecuencia, el de muchos otros productos básicos. Y 2. La reducción de las vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días y el descuento de un día de su salario, es decir, un día que trabajan gratis. Entonces, ¿es debido a estas medidas que se están dando las protestas? Sí y no. Estas medidas han sido el detonante, pero lo que realmente dice Ecuador es basta a años y décadas de esclavitud. ¿Qué esclavitud? Pues es a la que se refería el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, ya en el año 1826. Hay 2 formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con la espada, la otra es con la deuda. Pues bien, la República de Ecuador lleva muchos años esclavizada de esta segunda forma, con la deuda. ¿Cómo pasó eso? A finales de los 1960 se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en el Amazonas ecuatoriano y varias compañías extranjeras empezaron a interesarse. La explotación petrolera de la Amazonia ecuatoriana comenzó en serio hacia finales de la década de 1960 y produjo una fiebre compradora. De resultas de ella, el reducido club de las familias dueñas del país quedó en manos de la banca internacional. Habían arrojado sobre Ecuador un endeudamiento enorme, confiando en la promesa de los beneficios del petróleo. Quien escribe esto es el economista estadounidense John Perkins, que trabajó como enlace entre varios países del sur global y las agencias del gobierno de Estados Unidos. También tenía contactos con organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI. Es este hombre. I was given a job as an economist at an international consulting firm in Boston with close ties to the NSA and the CIA. Perkins explica en su libro Confesiones de un sicario económico de dónde venía Ecuador. Ecuador había sufrido una larga serie de dictaduras y de oligarquías de extrema derecha manipuladas por los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos. En 1979 llegó al gobierno un presidente carismático que pensaba que la riqueza del país debía estar al servicio de la población y no para que compañías extranjeras se apoderaran de ella. Este hombre era Jaime Roldós. Roldós creía firmemente en los derechos de los pobres y en la responsabilidad por parte de los políticos de administrar con prudencia los recursos naturales del país. Como político, Roldós pertenecía al género no muy abundante de los que no temen oponerse al status quo. Por eso se enfrentó a las compañías petroleras. Roldós defendía la soberanía del país, rechazaba
forzaba el endeudamiento e impulsó la llamada política de hidrocarburos. Esta política se fundaba en la premisa de que el mayor recurso en potencia de Ecuador era el petróleo y de que toda explotación futura de dicho recurso tendría que realizarse de manera que aportase el máximo beneficio al más amplio porcentaje de la población. Las decisiones que tomemos solo se inspirarán en los grandes intereses nacionales y en la irrestricta defensa de nuestros derechos soberanos. Continúa Perkins. A comienzos de 1981, la administración Roldós presentó formalmente al Parlamento ecuatoriano la Ley de Hidrocarburos. De ser aprobada, reformaría las relaciones entre el país y las compañías petroleras. Las petroleras reaccionaron como era de prever, sin contemplaciones. Sus agentes de relaciones públicas emprendieron una campaña de difamación contra Jaime Roldós y sus grupos de presión invadieron Quito y Washington, carteras en mano cargadas de amenazas y sobornos. Roldós murió en 1981 en un accidente de avión que nunca ha llegado a esclarecerse del todo. El mundo quedó consternado. En Latinoamérica el escándalo fue enorme. Asesinado por la CIA, proclamaron los periódicos de todo el hemisferio. Además de la inquina que le tenían Washington y las compañías del petróleo, otras muchas circunstancias parecían apoyar la acusación. Las sospechas crecían conforme fueron descubriéndose más detalles. Pese a la reacción mundial, el suceso apenas tuvo eco en la prensa estadounidense. Su sucesor, Osvaldo Hurtado, solo llegar, hizo esto. Hurtado lanzó un ambicioso programa de perforaciones a cargo de Texaco, petrolera con base en Texas, y otras compañías extranjeras en el Golfo de Guayaquil y en la cuenca amazónica. Y paralelamente estaba la deuda. Lo cuenta la auditoría de la deuda publicada en 2007. Por la bonanza petrolera, las instituciones financieras recibieron de la banca internacional líneas de crédito en dólares en cantidades jamás antes recibidas por banco alguno. A partir de 1977, las ciudades de Guayaquil y Quito diariamente dieron la bienvenida a representantes de la banca extranjera, quienes llegaron al país con el solo propósito de colocar millones de dólares dentro del sector financiero. Y con la crisis de principios de los años 1980, las instituciones financieras internacionales tuvieron miedo. Miedo de que no se les pagaran todos los créditos que habían dado alegremente. En 1982 se desata la crisis de la deuda en América Latina. Ecuador no es una excepción a esta crisis. Las presiones internacionales estuvieron dadas por el FMI y el Banco Mundial, que respondían a intereses de la banca internacional interesada en conseguir un mejor garante para sus créditos, cuando fue dicha banca que entregó alegremente esa enorme cantidad de créditos. Con lo que Osvaldo Hurtado llevó inmediatamente a cabo una de las decisiones económicas más tristemente famosas de toda la historia de Ecuador, la sucretización. Las presiones de los acreedores obligaron al gobierno de Osvaldo Hurtado a renegociar la deuda pública en condiciones desfavorables y a sucretizar la deuda privada. Con la sucretización lograron que la deuda privada frente a los acreedores internacionales, que a inicios de 1983 sumaba 1.628 millones de dólares, fuera asumida en su mayor parte por el Estado, es decir, por toda la sociedad. Es decir, deuda privada de unos empresarios que se veían en plena crisis pasó a ser pública, en beneficio de unas instituciones financieras internacionales que habían dado créditos alegremente. O dicho de otro modo, millones de deuda privada se pagaron con dinero de todos. Con esta sucretización, la deuda pública de Ecuador se elevó hasta cifras absolutamente impagables. Y durante los años siguientes siguió con la dinámica perversa de la deudocracia en la que había entrado. Cuando llegan las fechas de vencimiento se piden nuevos créditos para pagar los anteriores, y así se va creando una losa de deuda impagable, y gran parte de los recursos del país acaban siendo destinados al pago de esta y de sus intereses. El anterior presidente, Rafael Correa, trató de cambiar esta dinámica. Se hizo una auditoría de la deuda, se calificó buena parte de ella como odiosa, ilegítima e inconstitucional, y se empezó un camino para que la República de Ecuador se desprendiera de ella. Pero el sucesor de Correa, el actual presidente Lenín Moreno, ha vuelto a la deuda y a los dictados del FMI. Por eso el pueblo ecuatoriano se ha vuelto a levantar, una vez más. Es el no ver que realmente toda esa plata, esos números que se manejan, llegan jamás al pueblo, nunca bajan de las mismas manos, es siempre las mismas familias y siempre los mismos nombres. De 40 años seguimos escuchando los mismos apellidos en la política. El pueblo ecuatoriano tiene muy claro, como advertía John Adams, que a más deuda, más esclavitud. La lucha de Ecuador de hoy es un alegato desesperado pero determinado para liberarse de esa esclavitud. Mucha fuerza desde aquí. Un pato. Nada, si desde fuera nos ven, que por favor no le crean a ningún medio de comunicación nacional ni exterior. Vean las redes sociales, busquen videos de la gente que está transmitiendo en las calles, que está mostrando la cantidad real de gente y lo que está pidiendo de verdad la gente. No estamos a favor de un personaje o en contra de un personaje, estamos en contra del FMI y de sus sicarios, de eso, nada más. Para más vídeos de los destrozos del FMI y sus sicarios, apóyanos en Patreon. Muchas gracias.